La importancia de la psicología jurídica para el abogado. Este es un tema un tanto largo, puesto que es una materia fundamental y de vital importancia para la formación de un abogado o de un licenciado en Derecho. Como tal, también podríamos abarcar qué son las bases que te da en el lenguaje jurídico. Es decir, la lexicología jurídica te sirve para tener las bases de un lenguaje jurídico más técnico o más científico, ya que en muchas ocasiones el licenciado no se sabe expresar y cuando se expresa lo que hace es expresarlo de una manera muy llana, muy básica. En general, el abogado tiene que conocer o tener una amplia gama de lenguaje, un lenguaje muy fructuoso, un lenguaje que sea pues llamativo, que se pueda tener diferentes conceptos en una palabra. Aquí entra la lexicología jurídica, la que hace que el abogado conozca y aprenda a utilizar las palabras para así explotarlas mediante su aplicación en algún enunciado o como tal en la práctica, ¿no? En general, para eso sirve la lexicología jurídica, para el tener el conocimiento de aplicación en el lenguaje jurídico. Pero no tenemos que dejar pasar, que más bien no tenemos que dejar de mencionar que en estos últimos años hemos tenido muchísimos problemas, se han dado estudios importantes de la mala aplicación de la lexicología jurídica, dando problemas en aspectos lingüísticos, aquí en todo el mundo. Un ejemplo muy grande sería el poder legislativo, con nuestros queridísimos diputados y senadores, los cuales se supone que tienen que tener un lenguaje jurídico muy amplio, muy rico en distintos conceptos, distintas palabras, y no siempre caer en el mismo estilo. Y no en realidad en el marco de la legislatura es muy vago el lenguaje, es muy vago lo que se utiliza. Y como tal, de igual manera estamos cayendo en eso con el abogado. Para el abogado es fundamental en la praxis conocer de diferentes terminologías jurídicas para poder aplicarlas en alguna demanda, para referirse al ser juez o para asimismo entender al ser juez, al ciudadano juez, de lo que te está pues diciendo. Como tal, una persona común y corriente que no estudia la materia no sabría darle contestación o no sabría interpretar lo que se le está diciendo, porque como tal la lexicología que se está utilizando o que se está empleando en dicha demanda o en la dicha práctica va más allá de un lenguaje vago. Y esto es el problema de hoy en día, que incluso los abogados, los licenciados en Derecho, no se saben expresar, no saben utilizar el lenguaje y explotarlo al 100%. A veces se confunden términos y se ponen palabras que sí quedan, pero que no abarcan todo el concepto que se quiere dar. Por lo mundano, por lo poco amplio del lenguaje en la sociedad y peor aún en donde nos rigen, que es ahí en el Congreso. Entonces, para concluir, la lexicología jurídica es fundamental para el abogado. Se tiene que tener una amplia
lexicología, un amplio pues conocimiento de las palabras. Se tiene que ser más culto, se tiene que estudiar más a fondo la palabra, de dónde vienen la lingüística, la semántica, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, porque el lenguaje en el derecho es fundamental. Un abogado si habla bien, un abogado si se expresa diferente en la materia o con el cliente o con alguna persona X, se va a ver mucho más preparado, y porque así es, porque es más preparado. Un abogado que te habla vagamente no te va a sorprender, y como tal, si está hablando con una persona que más o menos sabe de lo que estás hablando y a lo que te estás refiriendo, no va a tener la pinta de que tú sepas como tal expresarte, y por lo tanto tu preparación va a ponerse en duda. Espero que les haya gustado mi aportación. Quedo a sus órdenes.